Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes, les habla su Miss Eileen Coronel. El día de hoy pues tenemos nuestro curso de comunicación, así que estemos muy preparados para el tema que vamos a ver el día de hoy, porque es muy interesante. Ahora primero, como cada día, vamos a dar gracias a Dios y a nuestro Padre Celestial por darnos la vida, la salud y el aliento que necesitamos para poder salir adelante cada día de nuestras vidas. Lo que vamos a ver el tema de hoy se titula la infografía. Para ver y comenzar, primero vamos a empezar por nuestro propósito. Dice que nuestro propósito el día de hoy es conocer los elementos de la infografía y crear una infografía. Vamos a ver qué cosa es una infografía. Una infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales, como flechas, cuadros, imágenes, con el fin de comunicar información precisa sobre variantes o distintos temas. Por ejemplo, científicos, deportivos, culturales, literarios, etc. Este recurso aproxima al lector a que las ideas, los acontecimientos o las cosas que hayan pasado en un tema se vuelvan mucho más animados y se puedan comprender mejor. En la infografía siempre va a decir dónde ocurrió algo, cómo se llevó a cabo la actividad, cuáles son las características de lo que está tratando en el tema, cómo consiste o en qué consiste el proceso del tema y cuáles son las cifras, si es que es algo numérico. Vamos a ver cuáles son las 4 características de nuestra infografía. Primero, fortalece la comprensión ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen la agilidad al tema. Permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Responde a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, cómo pasó, por quién y también incluye aspectos visuales como las imágenes que ayudan muchísimo. Y la última característica es de ser sencillo, completo, ético, es bien diseñado y de acuerdo con la información que presenta. Una infografía tiene que ser muy clara, tiene que llevar muy pocas palabras y más imágenes. La infografía se caracteriza por las imágenes, ¿sí? Vamos a ver también cuáles son los elementos de la infografía. Dentro de los elementos tenemos el título. Se trata de un resumen de la información, tiene que ser visual y textual en un infograma, ¿sí? Se caracteriza por ser breve, directo y sintético. En otras palabras, es aquello que engloba todo lo más importante de un determinado tema. Otro elemento es el encabezado. Es aquel subtítulo que representa los datos adicionales que pueden ser importantes para el entendimiento de la información que se presenta en la infografía. Otro elemento es el texto. Se trata de una porción que expresa textualmente de manera breve y concisa la información necesaria para el mejor entendimiento. Otro elemento muy importante dentro de nuestra infografía es el cuerpo. Esta es una sección que contiene la información visual representada con imágenes, diagramas, gráficos, cuadros, mapas, tablas, entre otros. Además puede considerarse la información tipográfica de explicación, ¿sí? Entonces ahí podemos colocar los números, palabras descriptivas, las fechas en las que sucedieron los datos, entre otros. La fuente se trata del indicador de ubicación donde se ha encontrado toda la información necesaria para desarrollar la infografía. En ese caso, nosotros cuando vemos algún tema en internet, nos vamos a alguna página, ¿cierto? La página en donde encontramos la información que estamos solicitando, la que estamos buscando, se llama fuente. Y por último, el crédito. El crédito es aquel que señala el nombre del autor de la infografía, incluyendo el diseño y la investigación. Junto con la fuente, suelen ser presentados en una tipografía, es decir, la tipografía es la letra. Una tipografía de menor tamaño. Y el lugar donde se encuentra no tiene que generar alguna distracción para los lectores, ¿sí? Es muy importante, pero lo que más importante es en una infografía son las imágenes del tema y de qué trata el tema, es decir, el cuerpo.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de infografía, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? La naranja llegó para quedarse, ¿sí? Tenemos el titular, la naranja llegó para quedarse, el encabezado. Aquí tenemos el texto, tenemos el cuerpo, que son las imágenes. Y por último, pero no menos importante, pero sí en letra más pequeña, la fuente y el crédito, que normalmente lo encontramos en la parte de abajo. Veamos otro. Titular, redes sociales, encabezado en América Latina. Tenemos el texto, un poco más de texto, tenemos el cuerpo, que son los porcentajes, las imágenes, ¿sí? Como ven aquí, y la fuente al final, ¿sí? El crédito en este caso es de Libra, que debe ser una editorial. Aquí seguimos, ¿no? Vamos a dar un recuerdo o vamos a hacer acordar todas las partes de la infografía. Tenemos el titular, que describe el contenido y despierta el interés de la infografía. Las ilustraciones, que también llamamos cuerpo, cuenta pues con lo más visual, ¿no? Y lo que más se va a memorizar uno. Los textos, que son imprescindibles, es decir, nunca deben de faltar. La firma o el logo, que hemos visto que es la fuente, ¿sí? O también a veces le denominamos crédito, como habíamos dicho aquí. Y tenemos la fuente que va al final, de donde sacamos la información, ¿sí, chicos? Entonces, no nos vayamos a olvidar de esto porque esto es muy, muy importante. Por último, vamos a ver cómo realizar una infografía. Para iniciar a planificar todo lo que colocaremos, necesitamos tener pasos, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son. Primero debemos planificar. ¿Cómo planificamos? Tenemos que elaborar nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de la infografía? Tenemos que ver a qué público está dirigido. Tenemos que ver de qué tema tratará nuestra infografía y dónde se publicará. ¿Sí? Determinar los elementos, qué imagen central colocaré, qué título le colocaré, cuál será el texto, cómo será su forma. Y por último, elaborar y seleccionar los últimos elementos para ya terminar nuestra infografía. Ver los últimos ajustes, qué letra vamos a utilizar, es decir, qué tipografía. Quizás vamos a utilizar una flecha más grande, otra más pequeña. Cómo van a ser nuestros cuadros, van a ser nubes, van a ser rectángulos, van a ser triángulos, qué forma va a tener. Esos son los últimos detalles que debemos darle a la infografía. Pero recordemos que primero tenemos que elaborar nuestro propósito, nuestro tema, a qué personas queremos llegar y lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sí, mis queridos estudiantes? Espero que este tema les haya ayudado mucho. Este es el tema de la infografía y nosotros vamos a aplicar lo que hemos estudiado el día de hoy creando una infografía. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y hasta nuestra próxima clase.